Benvinguts i benvingudes al Teatre Acadèmia. Com us hem explicat ara, serà una roda de premsa format entrevista. Parlarem amb en Moreno Bernardi, el director d'aquesta producció, i també amb nosaltres tenim en David Menéndez, que és aquí al mig, la Mònica Hernández i el Roger Sauquillo, que encarnen el nucli de la família reial, no? És a dir, tenim el rei, el fill i la reina. Parlarem d'aquesta adaptació d'Eduard II, de Christopher Marlowe, que és un dramaturg anglès de l'època isabelina. Alguns el coneixem, potser alguns fins i tot per Shakespeare in Love, si no sabíem qui era aquest dramaturg de l'època de Shakespeare. I bé, de fet, abans d'entrar-hi, m'agradaria saber per què, Moreno, per què vas tenir aquest interès que et va moure a fer aquesta adaptació d'Eduard II. Buenos días. Bon dia. El interés viene desde hace muchísimo tiempo, y es decir, desde hace 30 años, que tarde o temprano iba a enfrentarme al texto de Marlowe. El por qué es porque cuando tenía 20 años vi una versión de Derek Jarman, que a la época era un director de cine, no solo de cine, culto para todos nosotros por su activismo, por su capacidad de romper las fronteras en cuanto a géneros artísticos y sobre todo por no tener miedo en el exponer los contenidos político y social. Era la época thatcheriana en Inglaterra, con lo cual había muchos motivos para ponerse activistas, y con una grande defensa de los derechos humanos, de los derechos de la libertad sexual, y lo hacías con una capacidad extraordinaria de proponer nuevas formas artísticas, manteniéndose de todos modos en el terreno de la elegancia que el lenguaje artístico prevé. Ha sido una película chocante, uno porque veíamos, yo tenía 20 años, de repente un clásico con una versión contemporánea, donde por contemporáneo no se entendía alejarse de los clásicos, sino entrar aún más dentro de los clásicos, pero sí con una estética, un lenguaje, un ritmo e incluso una atmósfera pop, porque era la época en que se estaban dominando la nueva generación de los videoclips, de los vídeos musicales. Y me enamoré del texto de Marlowe justamente por su modernidad, por su limpieza de la palabra, por su ritmo y por su musicalidad. Y ahí pensé, tarde o temprano tendré mi Eduardo II. Tengo mucha paciencia, quiero llegar siempre preparado a las cosas. Años, ¿no? Y después de 30 años sentía que estaba absolutamente preparado, y ahora que dentro de poco estrenamos, os puedo asegurar que sí estaba preparado. I arriba això, el desig va sorgir fa 30 anys, ara és la quarta producció que feu en col·laboració a l'Spazio, que és el centre d'investigació que dirigeixes, no? I el Teatre Acadèmia és la quarta producció que feu plegats, i aquesta obra es podrà veure del 18 de maig, és a dir, des d'aquest dimecres fins al 5 de juny. Abans d'entrar a ficar-nos en el procés de creació d'Eduard II i també en les temàtiques que toca aquesta obra, m'agradaria entrar a l'univers Moreno Bernardi. En Moreno és coreògraf, director de teatre, pedagog, investigador de les arts escèniques, tant en el camp de la dansa com del teatre, que això és bastant peculiar, perquè hi ha gent del món de la dansa que tasta una mica al teatre, o de manera sempre tangencial, però ell realment ha estat ficat de ple en aquests dos mons. Des del 92 ets artista freelance, vas començar a Itàlia, ha col·laborat amb artistes de diferents disciplines al llarg de la seva carrera, i en la seva trajectòria hi acumules gairebé 60 treballs signats, Déu-n'hi-do. Es va traslladar a Barcelona el 2001, és a dir, ara fa 21 anys, i va començar a ensenyar a l'Institut del Teatre. I des del 2019 dirigeix l'Spazio, que és aquest centre d'investigació i de creació en el que treballes les teves obres, però també és un espai de divulgació del teu treball i la teva manera d'entendre el teatre i la dansa. Ella ha generat, a part de
estat investigador, com deia, ha generat metodologies per la dansa i pel teatre, has indagat en la ment coreogràfica de l'actor i en aquesta obra, de fet, si la veniu a veure ho entendreu, i també en el treball teatral del ballarí, no? Has fet molt de pont, tu, oi? Entre aquestes disciplines. Però hi ha una cosa del Moreno que m'encurioseix molt, i és que tu vas començar a estudiar música i dansa des de molt jovenet. Jo crec que això et fa mirar la vida o l'art d'una manera diferent que si ho descobreixes més tard, potser amb 18 anys. Ens podries parlar d'aquesta experiència de començar a treballar de manera, de fet, molt disciplinada la dansa i la música des de petit? Sí, de hecho yo no me acuerdo cómo funciona la vida sin el arte. No he tenido tiempo era demasiado pequeño. Con lo cual ni concibo cómo es la vida cuando durante el día no tienes un ensayo. No sé cómo funciona. Y desde muy pequeño mi grande amor ha sido enseguida el movimiento y la música. Y el teatro ha llegado un poquito después, pero hablamos de diferencias que si tenía 8 años cuando empecé a bailar y 9 a estudiar música, y el teatro llegó a los 13, con lo cual... es una convivencia curiosa porque muy pronto eres muy inconsciente por ser pequeño, te parece una obviedad el hecho de que aquellas cosas que se llaman danza, música, pintura o lo que sea, sean cosas bellas y con lo cual no puedes renunciar a ellas. Yo no he tenido en ningún momento una crisis sobre la disciplina o el rigor. Me divertía, me gustaba, me llenaba y encontraba muy... Claro, no razonaba mucho, era pequeño, pero era como una tontería para mí perder la posibilidad de hacer cosas que te llenaran, que te emocionaran y que fueran bellas. Hablamos de un niño donde en aquella época la cultura italiana aún era algo para defender, ahora sigue siendo algo importante, pero no todo lo que está pasando en Italia es para defender. Hablamos de la Italia antes de Berlusconi, con lo cual un momento en que los grandes maestros europeos siempre pasaban por Italia. Era muy fácil conocerles y estudiar con personas que hablaban otro idioma. Y esto también, a lo mejor, lo estoy pensando ahora, tener 10 años, acostumbrarte a que de repente llega un maestro ruso o inglés, no entenderlo, intuirlo y seguir haciendo, seguramente ha influido en mi elasticidad mental, de alguna manera. Es verdad que influye muchísimo en el crecimiento personal, positivamente. Es decir, que yo llegué a los 18 que no tenía que decidir lo que iba a hacer. Lo más probable es que no lo haya decidido nunca. Empiezas tan pronto, si no lo interrumpes, es como una cosa, las obvias consecuencias de la anterior. Pero desde un punto de vista social sí que no ha sido fácil, porque yo no jugaba con mis amigos, tenían otros horarios, tenían otros divertimientos, y incluso de adolescente, si por la noche ellos necesitaban salir, yo tenía las clases de danzas nocturnas o tenías que ensayar el concierto de la escuela de música o... Claro, siempre estás en ensayo o... Sí, tenías otras cosas. No sufría mucho con respecto a esto, porque luego algo he recuperado. Pero si lo pienso ahora, me doy cuenta que en realidad lo que es disciplina no es tanto que te enseñen a que a una cierta hora te tienes que despertar y a una cierta hora tienes que entrenarte. Es que los demás, los gustos de los demás o las actividades de los demás no te lleven en un terreno que no es el tuyo. Con lo cual la disciplina la intuyes en la autoafirmación de tu identidad, que cuando eres jovencito no hablas en esos términos, pero en realidad es lo que tú estás haciendo inconscientemente. Esto había provocado también una revolución familiar, es decir, mis padres no entendían muy bien todo esto de dónde venía, pero no me lo han impedido nunca. Y probablemente esta ha sido mi gran suerte, porque que te lo impidan la sociedad es un problema, que te lo impidan
lo que para ti es la sociedad, que es el núcleo que te está educando, ya puede ser hasta un trauma. Yo este trauma no lo he vivido, lo respetaban perfectamente, y si yo de adolescente ponían una VHS, porque a la época era esto lo que había, y de un concierto, de una coreografía, me lo aprendía de memoria, entrenaba en casa, movía sofá, sillón, sillas, y cantaba todos los idiomas que salían sin conocer ni uno. Y cuando mi padre llegaba a casa, la primera pregunta era: bueno, no he terminado de ensayar. Yo tenía 14 años, con lo cual ahora lo veo como un respeto extraordinario que mis padres han tenido hacia mí, que es raro. Porque una cosa son los padres que respetan las decisiones, otra cosa son los padres que condicionan su ritmo y su convivencia sin casa, porque están viendo que el niño, bueno, sí está jugando, pero también se lo está tomando en serio. Que eso es lo único que mis padres me pidieron. Mis padres me han pedido: haz lo que tú quieras en la vida, pero hazlo bien. Y esto me lo repetían cada día, con lo cual el hecho de que yo me pasara ahora ensayando, para ellos ya era suficiente. De esta manera, teniendo una familia que se aprendían nombres de coreógrafos que no sabían quién eran, y escuchaban músicas por obligación de niños que no sabían de dónde venían, y han crecido conmigo de una cierta forma. Claro, si tú tienes 15 años y tienes unos adultos, que los adultos ya eran los maestros, que te llevan a ver Palermo, Palermo de Pina Bausch, o que te dicen mírate Tarkovsky. ¿Qué espectáculos, ¿no? Porque ahora has hablado mucho de la rutina, ¿no? De la práctica y el rigor, ¿no? Pero hay espectáculos, ¿no? Que te cambian un poco la visión, o que te dan, que són un abans i un després, no? Del teu imaginari. Ara ja ho estaves dient, quins han estat els espectacles, artistes que han estat, ostres, això és el que vull fer? Creo que ha sido más o menos en la misma época donde vi una gata de Lindsay Kemp, y que me dicen: tienes que ver este concepto de trabajo corporal que va más allá de la danza, que no es ni mimo, que no es, es una forma. Y a lo mejor yo tenía 14 o 15 años, y hay que imaginar una mente de 14 o 15 años, que parece como demasiado pronto, pero también aún es una mente muy limpia como para percibir la belleza por lo que es. Y me emocioné muchísimo frente a la posibilidad de descubrir algo que iba mucho más allá del teatro, que es decir, el no tener miedo. Veía que el arte te permitía una forma no controlada por la educación social, y encima es una gata, con lo cual el mito de esos intérpretes orientales que son hombres y mujeres a la vez, y que el hecho de que sean estas cosas también sean vistos como privilegiados de alguna manera. Y era una ruptura total del paradigma que yo tenía en aquel momento. Y luego llegó el trauma impositivo, que ha sido Palermo, Palermo de Pina Bausch. Y mis maestros me dijeron: vamos a Milano la próxima semana y ahórrate dinero porque la entrada será un dineral. Y no sabía absolutamente nada de Pina. Y ellos no me explicaron nada por ese motivo. Palermo, Palermo duraba como 3 horas y media. Las obras de Pina Bausch históricas, en esa época eran de 3-4 horas. 27, 30 intérpretes, 7, 8 pianofortes que entran y desaparecen, una pared gigante que cae, que con las ruinas bailaban. No entendía absolutamente nada. Lloré todo el tiempo, y cuando no lloraba estaba como en una burbuja, como si de repente los bailarines se movieran en slow motion, en ralentí, y notaba las voces. Me pasé 3 días sin hablar, hasta que hablé con mi maestra y dije: me ha pasado algo, o esto o nada. Entonces ella me dijo: vale, muy bien, si es esto, aumentamos las horas de danzas, aumentamos las horas de músicas. Tienes la escuela de teatro una vez que terminas la del liceo, porque yo mi bachillerato era un liceo clásico, que ha sido el primer liceo italiano con una formación artística interna. Y
y empiezas también a estudiar libros que iban más allá de los manuales normales. Y empecé a tomármelo aún más en serio, pero más en serio porque tenía un horizonte muy claro, que es decir, todo el teatro que he visto hasta ahora me acompañará, pero yo quiero llegar a algo mucho más potente como Palermo. Y poco después tuve la suerte de ver Blue Lady de Caroline Carson y Café Müller. Y de Blue Lady me enamoré de la fuerza poderosa que puede tener el cuerpo humano cuando se trata como un objeto sublime, que es lo que ocurre dentro del lenguaje artístico. Pina ha sido la madre para muchos, pero Caroline es la que me enseñó la luna y donde pensé, vale, muy bien, quiero ir a la luna y quedarme ahí. Y sigo estando ahí. Estás en la luna. Sí. En tu viaje lunar en Italia, o sea, de los 18 a los 30, vas treballar a moltes ciutats per al nord d'Itàlia, et formes, comences a ensenyar, a coreografiar, i de sobte hi ha un dia que dius, me'n vaig, i esculls Barcelona. Per què Barcelona i per què te'n vas anar d'Itàlia? Me he ido de Italia en un momento muy bueno para mí, porque ya había trabajado muchos años al Piccolo Teatro de Milano, había estado de gira con piezas de Strehler y de otros, y ya empezaban a contratarme por aquella cosa que ahora está muy de moda, y que a la época no se sabía cómo llamarlo, que es el coach y el trainer, con lo cual, aparte de empezar a dirigir, interpretar, directores me llamaban o para preparar los intérpretes, o para que las coreografías entraran dentro de los espectáculos teatrales. No se sabía muy bien cómo definirlos, esta profesión, y en un momento en que las universidades empezaban a verme como objeto de estudio, y yo no tenía ni 30 años cuando esto empezó. Empezaban a llamarme maestros y las tesis universitarias, algunas, había quien escribía sobre Stravinsky y de repente escribían sobre Moreno Bernardi. Esto a mí me asustó, con lo cual irme de Italia ha sido una huida en el mejor momento de mi carrera. Me asustó porque yo sabía que no tenía ni 30 años, con lo cual no podía creerme que fuera, no quería asumir en serio el término maestro, que en Italia es un término con mucho respeto, claro, mucho peso. Porque yo pensaba, si me lo creo ahora, a los 50, ¿qué tipo de señor voy a ser? Y además veía que todos los maestros, muchos, terminaban muy mal. Y solos, sin vida privada. La perspectiva me asustaba muchísimo. Era como, no querías el título por luego que pasaba. No me parecía este gran privilegio en aquel momento. Y yo pensaba, yo quiero ser una persona de 30 años, con lo cual era el momento en que empezaba realmente mis ideas autónomas. Acaba de morir Giorgio Strehler, con lo cual veía que para mí no tenía mucho sentido mantenerme en los grandes teatros, quería construir mi camino. Y cuando tú quieres construir tu camino, que enseguida quieran analizarlo, te quitan la posibilidad del error, de perderte, de cuestionarte, y esto para mí era un valor. Y pensé, tengo que irme de aquí cuando todo el mundo me está buscando. Y Barcelona para mí tenía el mito de Gaudí, del modernismo y de la arquitectura. Y tenía el mar. Era un viaje de 3 meses, quiero decir, no es que había sido una huida. ¿Habías estado antes en Barcelona? No, nunca. No. O sea, era la primera vez que... Sí. Y en aquel momento había ahorrado dinero, no tenía mucho, y los aviones eran carísimos, con lo cual iba a Barcelona en autobús. Eran 1.200 kilómetros. ¿Desde dónde? Desde Verona. Y me acuerdo que lloré a mitad del viaje, porque tenía la sensación que estaba huyendo de algo. Y en cierto momento pensé, y a lo mejor no estoy huyendo, sino estoy yendo a un encuentro que desconozco por completo. De tu vida, ¿no? Totalmente, pero desconocía el idioma. Tenía solo un amigo aquí que acaba de llegar hace 15 días por un Erasmus, pero la idea era quedarme 3 meses, no 21 años. Esto era el plan. Y se han ido multiplicando. Se han ido multiplicando los trimestres. También lo puedes mirar así. Exactamente. Pero es verdad que me enamoré enseguida. Me enamoré enseguida. Yo no he vivido
aquí a Barcelona, aquí a Cataluña, que mis amigos mayores catalanes siempre me han descrito, que es la grande movida catalana, donde los artistas se encontraban fácilmente, se juntaban fácilmente, donde se generaban reacciones y revoluciones y proyectos en muy poco tiempo y no había miedo. Esto era 15, 20 años antes. Más, antes de que yo llegara. 70s, Exacto, 60, sí. antes de que yo llegara. Yo he vivido la primera consecuencia de los Juegos Olímpicos, y solo que aún no eras conscientes que la estaba viviendo, y que pero los catalanes sí, con lo cual yo me estaba enamorando de algo y de ellos se quejaban de lo mismo. Claro, la y Barcelona postolímpica era conflictiva. Era conflictiva. Sí, su conflicto. Y para mí ya era un momento de altísima libertad. Ellos me explicaban, si supiera antes lo que era. Pero con respecto a Italia la diferencia era muy grande. Porque Italia era muy libre en cuanto a pensamiento, ma sobre todo porque era fuerte en su identidad. Esto es una cuestión histórica. Pero no era libre en cuanto a educación social. Y entonces yo de repente podía conocer fácilmente a la gente, fácilmente a los artistas, improvisar con quien quisiera. Aún no era la Cataluña que había creado las grandes subvenciones por los grandes teatros, las grandes instituciones. Claro, es més Llegó cap después. al 2008, sí. Exactamente. Con lo cual era toda una búsqueda continua de tú quién eres, tú qué haces, tú cómo lo haces, y lo hago al revés. Y no, Hi havia espai per la improvisació. Totalmente, totalmente. Había algo que en Italia no existía. El centro cívico. Era algo que no sabía lo que era. Ya llamarlo centro y llamarlo cívico para mí era una revolución Total. de derechos humanos absolutamente extraordinaria. Cada barrio, Així, totalmente, cada barrio tenía su centro cívico y servía para los mayores, para los niños, para los jóvenes, para las artes, para... Qué alto concepto de civilización que tiene este país. Y me lo creo, sigo creyéndola, que es una de las grandes fuerzas de Cataluña, esto de haberse ocupado de cómo vivir bien la ciudad. En Italia la ciudad la usas, en Cataluña se vive. No sé si los catalanes pueden entender las diferencias porque no tienen el otro paradigma, pero para mí son diferencias muy grandes. Yo aprendí a vivir la ciudad, con lo cual toda aquella vida que yo había hecho solo de ensayos, en Cataluña he recuperado la alegría de estar en la calle, de conocer gente que no necesariamente fuera gente del teatro. He tenido una carrera que me ha hecho probablemente una persona peculiar, pero también he perdido cosas mientras tanto, porque yo no hacía las cosas que hacían los demás. Algunas no las puedes recuperar, es decir, lo que han hecho a los 15 no tiene ningún sentido que lo hagas a los 30, ya tú lo has perdido. Pero hay otras de que de otras formas sí que las puedes vivir. Y me enamoré también de la posibilidad, por lo menos en aquel momento, en que ser diverso era normal. O ni existía el concepto de diversidad. Era tan normal que cada uno fuera único. Y luego Cataluña cambió. Quiero decir que ahora ya no es aquella Cataluña. Bueno, ens hem institucionalitzat més, l'organització... Bueno, sí. Tot evoluciona, canvia... Claro. S'ha organitzat molt més, el panorama teatral ha quedat, i això té les teves coses bones. Ahora hay otra lucha que hacer, que es recuperar aquella alma revolucionaria y reaccionaria que yo creo el catalán tiene en la sangre. Y que sigo defendiendo y que me emociono en el decirlo, pero porque nunca se piensa de que un extranjero que llega a un país y a un cierto momento tiene casi la mitad de su vida en aquel país, hablar de Barcelona es mi casa y Italia es mi casa de infancia, la casa de mis padres y de mis amigos de toda la vida, y es mi cultura. Pero cuando llegas a los 30, que es cuando empiezas a tener los pensamientos de adultos, y yo he empezado a tener mis razonamientos, mi evolución de mente de adulto, abrazando una cultura que no es la mía, una identidad que no es la mía, y esto te crea un híbrido extraordinario, ítalo-catalano, bastante curiosos, que defiendo mucho. E invito a que los catalanes, por favor, no tengan miedo en el ser los catalanes que han sido Quina siempre. responsabilitat ens estàs donant als catalans? No es ninguna responsabilidad, es solo recordaros que que íbamos això, bien. el seny i la rauxa, i potser estem en aquesta època de... Bueno, però
no identifico el catalán como con una cultura que tiene que tener miedo, no lo ha tenido nunca. Ha sido víctima y ha sufrido, pero su fuerza siempre ha sido aquello de no olvidarse nunca quién es. No caemos en la trampa de esta política internacional que nos está poniendo el miedo en todas partes. Aquí somos diferentes y tiene que ser motivo de orgullo. Visca la diferència, no? No hay otra opción. En cada lloc, si no, no ens desplaçaríem o no viatjaríem. No? Exactament. Aquí has trobat moltes complicitats, entre les quals també els actors amb els que treballes. I ara m'agradaria que la Mònica, en David i en Roger ens expliquessin com han conegut en Moreno i com han entrat en aquest univers, perquè crec que la història de cadascú és una mica diferent i en diferents moments. El David, per exemple, ja has treballat moltíssim, no?, amb el Moreno. Sí, hola, això funciona? Funciona? Sí, perfecte. Hola a tothom. Endavant. Bon dia. Doncs sí, jo vaig conèixer el Moreno fa 10 anys. Jo era alumne de l'Institut del Teatre, però la nostra connexió ve una mica després, quan jo ja tinc una mica més de ganes de no ser un simple alumne a l'Institut del Teatre, sinó ser un intèrpret, un artista, i llavors jo coneixo el Moreno i dic, jo amb persones com ell vull treballar, no? Llavors hi ha unes ganes per part d'ell també, i comença la història de la nit, que acaba aquí al Teatre Acadèmia, no? Però són 8-9 anys d'investigació, de conèixer la recerca del Moreno Bernardi, de trobar-me a mi mateix com a actor i com a artista, perquè jo també era molt jove. I després no només comença això, sinó que també comença a créixer, l'Espacho irrompeix a Barcelona i jo formo part de tot això. Llavors el Moreno també compta amb mi per l'olor eixuradora del blanc. I no només això, sinó que després jo també tinc la meva història amb la música, i jo tinc el meu projecte personal que es diu Boye, y yo también le digo al Moreno, pues tú me has dejado entrar en mi casa, yo te dejo entrar en la mía, ¿no? Que de esto va, ¿no? Las conexiones artísticas. Y fins ara, y que sean muchos años más, y aquesta és la meva història amb el Moreno, de ser un professor a esdevenir ser un mestre, a esdevenir ser el director o a ser un dels meus amics. No t'has escapado de lo de maestro, eh? No. Però és diferent que digui mestre, amic, no? No, però perquè no passa res per dir les coses pel seu nom. I és veritat que aquí a Barcelona, i jo com a actor dins de l'ambient aquí de Barcelona i de Catalunya, inclús d'Espanya, fa molta por a nosaltres als actors dir tengo un maestro, porque enseguida es tengo un maestro, estás en una secta. No, no estoy en una secta. Sí, no estoy en una secta, estoy aprendiendo de gente que sabe más que yo y no pasa nada porque tengo 32 años y soy humilde y sé que no lo sé todo en la vida. Y verdad que los maestros, los grandes artistas han tenido maestros, yo sí quiero ser un gran artista y por lo tanto quiero tener maestros, no pasa nada, es así. I la Mònica? Doncs jo també va començar, ens vam conèixer a l'Institut del Teatre, i que també era alumne. Jo des de feia molt de temps a l'Institut buscava una manera de ser més dúctil, no? Estava en aquell moment com molt dividit l'actor de musical, l'actor de text, l'actor de gest, i a mi m'interessava fer totes les optatives de gest, alguna cosa més de text que com que venia de musical no podia fer, i de cop vaig fer l'assignatura que donava el Moreno, que era teatre-dansa, i em vaig enamorar d'aquesta recerca contínua i aquesta ment coreogràfica per l'actor, però clar, era un tast, sembla que un mes i mig, i vaig dir, ui, això, jo necessito més temps per pair-ho, i com que em vaig enamorar molt d'aquesta manera de treballar i cobria també una part molt essencial per mi de poder analitzar què és el que ha de fer un actor en escena, vaig començar classes de tècnica amb ell fora de l'institut,
Just en aquell moment jo havia de presentar la tesina final de carrera i vaig fer el primer espectacle amb ell, que va ser Before Romeo and Juliet, i a partir d'aquí doncs el vaig anar allà on anava a fer classes de tècnica, doncs hi anava. I vam estar un temps que jo em vaig començar a fer més classes i ens vam retrobar el 2019 a l'atelier, el Moreno Bernardi Atelier, que es va fer durant 5 anys, i aquí vaig dir, ostres, vaig ser conscient del que ho trobava a faltar. I llavors, quan vaig saber que havia obert l'Spazio, em vaig interessar molt i llavors em va obrir les portes una vegada més, i com a ajudant de direcció vaig acabar sent d'una manera com molt natural, a través d'una primera investigació que em va plantejar, l'ajudant de direcció de la nit del projecte que compartien ells des de feia tant de temps. I també d'una manera molt, molt natural, actriu de Radio Nit, el segon format que també vam estrenar aquí al Teatre Acadèmia, i llavors ja suposo que el vincle que vam crear els dos volíem seguir mantenint-lo, i perquè vam treballar molt i molt a gust, i amb l'Olor també vaig poder ser ajudant de direcció i aquest any actriu a Eduard II. Així que molt contenta perquè el Moreno sempre ha confiat en mi i en aquesta multiplicitat de facetes que un actor pot tenir, perquè en realitat parla amb artistes de la mateixa manera que parla amb dissenyadors, i estic molt orgullosa de poder-me descobrir a través d'aquesta confiança que em proposen qualsevol d'aquestes facetes. I ara el Roger... Has tocat moltes tecles, has fet molts rols amb el Moreno, que això està molt bé, no? Sí, és una sort, per això ho he esmentat, perquè de vegades també comences el recorregut quan ets molt petit o molt petita i no saps ni ben bé què vol dir el concepte o la paraula ser artista. Llavors que algú confiï perquè veu alguna cosa i encara que la facis malament, dic, bueno, és igual, tu fes-la, no? Que a més van ser una de les primeres paraules que em va dir a classe el Moreno, si t'agrada algú, fes-ho. Encara que sigui malament, perquè no ho saps encara què pot ser. Si no t'atreveixes ni a fer-ho, com ho jutges abans, no? I és una de les seves filosofies. Llavors, clar, amb aquesta confiança sí que et pots atrevir a fer coses, encara que sigui malament, perquè et sents molt protegit. Llavors, clar, és fàcil el pas d'una banda a l'altra si tens interès, clar, i jo trobava molt d'interès i molt de plaer en poder-ho compartir i aprendre d'ell, i per això ha esdevingut un mestre, exacte. I en Roger, que és el més jove, i és la primera vegada, oi, que treballes amb en Moreno? Sí, professionalment sí. Tenim la relació més recent, jo crec, i jo conec el Moreno a segon de carrera, en plena postpubertat, una pubertat bastant tardia, la veritat. L'adolescència dura fins als 25, Doncs imagina't, potser encara estem en el camí, no? Però a poc a poc. El que, clar, a mi em va explotar el cap. Estava a segon de carrera, pràcticament estava començant a entendre què era l'art, si podia fer-ho, i m'explota el cap de la seva generositat com en aquell moment com a professor. Crec que el Moreno, en les mentalitats més joves, en els artistes més joves, provoca molt de ressò, perquè és una persona que et qüestiona totes les estructures fixes que tu puguis tenir en el teu cap, i crec que en les generacions més joves estan atrevint-se a dubtar, no? Estan atrevint-se a dubtar, i clar, en això el Moreno triomfa perquè està en constant revisió del que ell mateix decideix, i això és un regal per a una persona jove. I després faig el TFG amb ell, decideixo fer el TFG amb ell. És el treball final de l'Institut del Teatre. Sí, però és que venim d'abans i no sabem aquest. Treball final de grau, sí. I va ser una experiència increïble, sobretot perquè em va permetre entrar a l'Spazio amb una investigació, i és això, l'Spazio cada vegada hi ha gent més jove, és cert,
i de cop Eduard II Eduard II perquè necessitava una persona que pogués fer de príncep i sento una gratitud immensa de poder estar aquí i molta responsabilitat. Bueno, el personatge també té el seu pes, en parlarem ara més endavant. Ara veurem un tast del documental que ha fet Lo Spazio, perquè darrerament han estat celebrant aquests 20 anys de carrera que has tingut aquí a Barcelona, i el passat mes d'abril a la Filmoteca es van poder veure Les cartes de la nit, Les voces de Radonit, i un documental que es diu titulat Moreno Bernardi, dona moltes pistes sobre què va, codirigit per Mori Bo i el mateix Moreno. Herencia de las escuchas anteriores y espejo de un pensamiento presente, la inminencia del gesto, la permanencia del movimiento, entreabierto su sentido monstruoso, la locura del hombre, una normalidad social, una lectura histórica, descripción, dejar que se vea. Si suspendido es el canto, fuerte es la voz, ¿hasta cuándo? ¿Qué estamos esperando? El instante, lo que sucede, lo que está a punto de pasar, lo que con toda seguridad ocurrirá. La voz que te pone en contacto con ella, atrae, introduce a la propia, no se explica, se muestra. Lo único que nos queda frente a un movimiento en danza es tratar de resolver su misterio, muy consciente de que no lo lograremos. La habilidad humana que retiene las relaciones. El gesto es pensamiento y reflejo, y reflexión. Se ha asistido, lo hemos oído, otros lo han visto. ¿Y ahora qué? Que sàpiguen els espectadors que comprin entrada per veure Eduard II que podran, se'ls enviarà un enllaç al documental i per tant podran veure'l tot i submergir-se en el seu món. Són també un conjunt de reflexions que tu fas al voltant de tot el que has anat creant, generant i les complicitats que has trobat. I entrem doncs ara al procés de producció d'aquest Eduard II, que sempre treballes en diferents laboratoris, no? Per abordar el text. Per començar, s'havia de traduir aquest text, no? Perquè és en original, en anglès, a més un anglès antic. Vas comptar amb Sadurní Vergés per la traducció, però aquí tu sempre involucres tot l'equip, oi? Sí, la filosofía de Lo Spazio es investigar dentro de un marco preciso. Con lo cual el marco se construye según los deseos, los perfiles y los momentos que están viviendo cada residente en su propia investigación. Y normalmente en Lo Spazio no tenemos un objetivo de formato escénico final o de un formato artístico. Empezamos con una serie de laboratorios que luego se transforman en proyectos, y los proyectos básicamente son aquellos terrenos donde lo que se ha realizado como resultado de investigación en un laboratorio se aplica para llegar a un determinado formato. Cuando hay una producción, como ha sido el caso de Eduardo II, empieza un proyecto, porque ya sabemos que terminaremos con una pieza teatral. Pero me tomó mucho tiempo y organizo laboratorios, con lo cual hemos empezado en julio del año pasado. Hemos organizado, siempre con los intérpretes presentes, todos involucrados desde el primer día, un primer laboratorio de adaptación, porque había que reducir el texto mucho. És un text llarguíssim. Uno, porque ya es imposible hacer producciones con 24 personajes. Para empezar. Y había que adaptarlo también porque yo ya sabía que estaba buscando un cierto tipo de musicalidad teatral desde un punto de vista rítmico y desde un punto de vista de la forma estética. Y ha sido un laboratorio absolutamente extraordinario, porque ya era la demostración de que yo nunca hago un momento de y ahora hacemos análisis, porque lo hago siempre en cada laboratorio, con lo que cada laboratorio te permite entrar más dentro del texto, más dentro de la idea o la poética o la estética. Y en julio ya propuse a Sadurní de ser el traductor, con lo cual la adaptación ha sido fácil, ha sido crear una metodología donde decidí de dividir el texto en 55 momentos, muy cortos, contundentes, cada uno con su propia sinopsis,
para poder seguir el hilo conductor de las temáticas como se iban desarrollando a lo largo de la obra. Y hay una propuesta de adaptación con su texto original. Las versiones en catalán que yo encontraba no me gustaban, buscaba otra manera de entrar en la traducción en la lengua catalana, en una serie de indicaciones de réplicas posibles, réplicas que podían romper, réplicas que podían dividirse, réplicas extras como archivo de datos, y para el mismo Sadurní ha sido una revolución, porque no es el método tradicional de que te entrego un texto y dentro de 2 meses tú me entregas la traducción. No, yo le he entregado un Excel con 55 hojas. Y dices, estos ahora... Es otra manera de trabajar el teatro, totalmente. ¿no? El método Excel. Pero como Sadurní también es director teatral, está absolutamente fascinado la idea de que la traducción sea un momento e un elemento artístico del proceso creativo y no una herramienta para poder actuar en una determinada lengua. Con lo cual, según la traducción y según las elecciones de palabras, yo también cambiaba ideas con respecto a los momentos y los encajes. Aquí també hi ha un aspecte no tan curiós, ja sabem que ets italià, però el català no és la teva llengua materna, però tu hi dona molt de joc. Com treballes una llengua o quina gràcia té el fet de que no sigui la teva pròpia llengua, no? Quina llibertat et dona? Muchísima, porque no es mi lengua, pero es una lengua que quiero. Esta es la base. Y que es una lengua que me gusta escuchar. Y la escucho probablemente no solo como lengua que dice cosas, sino como lengua que expresa contenidos. Con lo cual, la lengua como forma. Tengo un oído musical muy alto, muy fino, y me enamoro enseguida de las sonoridades, de las musicalidades de cada palabra y del ritmo de cómo se estructura una frase. Identifico fácilmente cuando hay un hábito no cuestionado de cómo decimos las cosas o cuando hay un amor de los sonidos de las palabras características de aquella lengua. En esto soy un obsesivo, es decir, los intérpretes pueden repetir una palabra conmigo muchas veces o que yo cada día le recuerde la indicación sonora de aquellas palabras y que no siempre tiene que ver con la intención del personaje o la intención que yo tengo en la pieza, tiene que ver con el descubrimiento de la sonoridad catalana de aquella palabra. Porque si como Sadurní yo he escogido aquellas palabras es porque me gusta su sonido, porque su sonido representa aquel adjetivo o aquella calidad de estado de ánimos, con lo cual, según cómo los pronuncias, cómo los construyes dentro de la boca, independientemente de que tú puedas conocer o no la lengua, ya musicalmente, artísticamente te llega la emoción. Y yo doy direcciones como si la lengua fuera una partitura musical que tengo a disposición continuamente. Es muy fascinante para mí ser italiano y trabajar con intérpretes y artistas catalanes y decirles, pero escucha el sonido de esta palabra catalana. Si yo lo pienso, el hecho de que se lo diga yo es como, es raro, curioso, es fascinante, porque obviamente saben en qué consiste aquel sonido, pero es como invitarles a redescubrirlos por la primera vez, como invitarles a enamorarse una y otra vez de su misma lengua por lo que es. En teatro la lengua no es la lengua escrita, no es ni la lengua leída, es la lengua dicha, con lo cual es el gran valor de la expresión oral, porque las reglas y las normativas de la lengua escrita no son las mismas que tú puedas utilizar dentro de la expresión oral. En la oralidad hay música, es inevitable. En la palabra escrita hay partitura, pero en la oralidad somos instrumentos musicales. Con lo cual, poder permitir al intérprete de teatro catalán de que encuentre en la sonoridad de su lengua toda la magia de ser una lengua teatral, emotivamente me llena mucho. Y soy muy preciso en esto. Y puedo serlo hasta la última función. Es decir, durante función sigue el ensayo y yo puedo decir, todo muy bien, pero aquella palabra de aquel momento que creo que las bajadas de medio tono, si tú escuchas esta X con esta C,
y como se mueve la lengua dentro del paladar, ya verás que no es normal de que baje de medio tono. Musicalmente no lo es. Ellos me entienden enseguida y al hacerlo bien, porque no sabría hacerlo bien, de repente la palabra boom, toma todo su volumen y su espacio y es algo que me divierte y artísticamente me permite, bueno, soy un romántico, con lo cual es como mi pequeño intercambio entre lo que yo puedo regalar a Catalunya y lo que Catalunya puede regalarme a mi. Bueno, des de fora sempre tens aquesta capacitat també de no prendre-ho per suposat, no? Els sons de la teva llengua. A més, tu treballes en les teves produccions, treballes amb artistes, amb escenògrafs, amb dissenyadors de vestuari que no necessàriament són teatrals, no? En aquest cas has anat a buscar l'escultor Manel Rovira per dissenyar el tro, has treballat amb en Roger Pi. Explica'm com trobes aquests artistes i després passarem a un petit, o potser el passem ara, el teaser que s'ha fet d'una websèrie que ha estat produint des d'aquí del Teatre Acadèmia amb la col·laboració de Lo Spazio. Han estat produint una websèrie, per ara, almenys ahir, hi havia 4 capítols i llavors està molt bé perquè vas coneixent tot l'equip de treball d'Eduard II. Siempre busco cuando trabajo el clásico el puente directo entre lo que la herencia de una alta literatura nos ha regalado y lo que nosotros podamos aprender, interpretar, ofrecer y leer a partir de la forma del contenido que hemos recibido. No quiero respetar los tiempos cronológicos de la narrativa. Quiero que muchas cosas ocurran a la vez, con un hilo conductor que es la historia en sí, pero también con otros hilos paralelos que tienen que ver con los estados de ánimos, las estrategias, los pensamientos y las acciones de todos los personajes. Per mi, Moreno Bernardí és el director total. Jo com a actor em sento totalment afortunat de poder ser una de les espases dintre d'aquest teatre. És milimètric, treballa amb el bisturí, cuida tots els detalls, tots, ja des de la peça, la construcció de l'intèrpret, els personatges, els cossos, les veus, el multimèdia, les projeccions, la il·luminació, l'espai sonor. El teatro yo creo que siempre es una forma musical, pero estoy convencido que prácticamente todas las artes tienen una forma musical intrínseca. En el teatro hay composición, hay ritmo, hay tiempos, hay sonidos, hay voces, hay volúmenes. Concibo el proceso de creación como la posibilidad de poder escribir partituras. Partituras para los intérpretes y estructuras para los diseñadores. Para mí el teatro no es una forma artística para explicar las cosas, sino para regalarla bajo un prisma que normalmente no encontramos en la vida diaria. Com esculls aquests artistes amb els que treballes? Siempre son artistas que yo ya estimo anteriormente por lo que hacen, por cómo son ellos como artistas. Hasta ahora nunca he razonado de necesito a alguien que haga esto, a ver quién está por ahí. Son personas que ya sigo porque me gusta su arte, me gusta cómo la realizan, o su filosofía, su estética, o cómo desarrollan su papel dentro del lenguaje al que pertenecen. Con lo cual, cada vez que yo llego a un diseñador, ya por mi parte tiene una alta estima hacia lo que hace, independientemente de la colaboración que pueda realizar conmigo. Y luego hay diferencias. Josep Abril es el diseñador que más historia tiene conmigo porque me ha vestido y me ha regalado una segunda piel en muchas piezas, sea las coreográficas donde bailo, sea las teatrales. Y desde un punto de vista teatral, con Giuseppe el matrimonio se ha creado en el mundo de la danza, con lo cual he podido tocar con mano sus tejidos y sus formas, sus volúmenes, la plasticidad y la formalidad de sus vestuarios e incluso sus colores. En el momento en el cual creo que ha sido con Lanita, que ha sido la primera vez
que le pedía de vestir cuerpos que no eran el mío, con lo cual con las experiencias teatrales, y dice, a ver qué pasa, porque con el ponérmelos encima y bailar, para mí siempre son encuentros extraordinarios. Estimo Josep Abril por su capacidad continua de cuestionarse a sí mismo y de concebir el cuerpo como un punto de partida, para luego ofrecer otro cuerpo, que es el cuerpo artístico, es el cuerpo escénico, es el cuerpo que comunica, expresa a la vista, no solo por lo que dice, sino por cómo se mueve, por la libertad que puede tener, o por los impedimentos que él me crea y que entonces me obliga a descifrar todas las libertades creativas que necesito para que el cuerpo interprete alguna forma. Y desde que conozco a Josep nunca he parado de pedirle colaboración, y esto es bueno porque exactamente como ocurre con algunos intérpretes, el hecho de que tú puedas crecer con otros diseñadores es un lujo, porque te cuestionas cosas a ti como director, como dramaturgo, como creador, y con algunos de los demás ha sido la primera vez, como es el caso de Mania Rovira. Tenía muy claro que el objeto tenía que ser generado por manos de un escultor, y porque quería arte en escena. Y el vestuario de Josep Abril es arte, la escultura de Mania Rovira es arte. Y todo el diseño de cabeza de Alexis Ferrer, també que és es molt interessant, aquests casquets. Sí, las estructuras que ellos tienen en la cabeza. Claro, son obras de artes artesanales hechas a manos, y también para los intérpretes le cambia totalmente la relación artística consigo mismo, el hecho de tener encima y de dialogar con obras de artes realizadas manualmente por otros. Perquè porteu aquest vestuari, el vestuari és molt maco, és entre molt arcaic i a la vegada molt futurista, no? I aquests casquets us canvia completament l'energia a l'hora d'entrar a la fisicalitat gràcies a aquest vestuari? Sí, clar, és una segona pell de l'intèrpret, però a mi m'agrada explicar que el Moreno treballa per capes i llavors el vestuari és una capa més. Per tant, aquell cos d'aquell personatge està vestit així, per tant també és seu. Però sí, o sigui, de cop jo no sento tant d'una orella com de l'altra perquè li tapa. Llavors, això al principi vaig dir ui, em vaig atabalar, però després vaig dir, bueno, és que potser no hi sent tant d'aquesta orella, jo què sé. No? Fa replantejar el personatge, també. I físicament això com modifica? O vaig amb un vestit que m'arrossega, per tant me l'he d'agafar, però és el vestit que porto cada dia. Llavors sé perfectament com agafar-lo. Vull dir, aquestes coses donen encara més informació a mi com a actriu per poder interpretar, perquè és un joc més que tinc a sobre. I ara ja anant, disculpeu que no tenim tant de temps, ja entrem a dins d'Eduard II, que encara no hem descrit la sinopsis de l'obra. Era una obra que en el moment que es va estrenar, Déu-n'hi-do, perquè ja posava sobre l'escenari la homosexualitat d'un rei que està obsessionat per Piers Gaveston, o sigui, el rei Eduard II té un amant i està obsessionat amb ell. Ens podries resumir com has resumit tu i com has adaptat l'Eduard II de Christopher Marlowe? Lo resumo como si fuera la sinopsis de 2 líneas. De 2 líneas, a ver. Sí. Challenge, ¿eh? Exactamente. Es un challenge para ti. Tenemos un rey y una reina. El rey Eduardo II y la reina Isabel. Y el rey Eduardo se enamora de un chico pobre y humilde que le permite entrar a la corte, le ofrece títulos, con lo cual le permite entrar a la corte con un rol. Este rol claramente molesta a lo que era la clase política de la época, que es la corte, molesta a la iglesia, que era otro grande poder del sistema, y molesta a Mortimer, que representa el poder militar, porque era el jefe del ejército, con lo cual poder militar, poder político y poder eclesiástico se ponen en contra de la relación entre Gaveston y Eduard. La reina Isabel claramente tiene celos, envidia y deseo de venganza, y crean
estrategias para poder lograr de que Eduardo vuelva a ser el rey que ellos deseaban. No lo logran y este deseo de venganzas continuo que todo el mundo tiene contra Eduardo y contra Gaveston por haber hecho del reino algo absolutamente indigno y destinado a la ruina, crea una serie de manipulaciones entre ellos. Hay un personaje con un papel fundamental que es Kent, el hermano del rey, que quiere al rey, quiere a Gaveston y quiere sobre todo al hijo del rey, el príncipe, que por situaciones personales y circunstancias a un cierto momento traiciona entre comillas al rey y haces de que toda la historia caiga de repente rápidamente hacia la tragedia, la venganza es más absoluta. Termina mal toda la historia. Spoiler. No se salvan casi nadie y el príncipe se incorona el príncipe como el nuevo rey Eduardo III. Mi lectura da la vuelta al punto de vista, que es decir, traslado el clásico a la actualidad. Claramente es escrito dramatúrgicamente la posibilidad de concebir todas las reacciones de la corte a lo que podría ser nuestra clase política en cuanto a antigua, parásita, sí, lo digo bien, sí, y manipuladora y involucrada solo a realizar sus intereses personales, con la ambición por encima de cualquier tipo de derecho o servicio social. La Iglesia, sin entrar demasiado en el tema, es un poder importante que de todos modos se ha involucrado no necesariamente de una forma digna en todo lo que es social y político en cuanto a abuso y negociaciones con la clase política o en este caso con la clase monárquica. El ejército representa toda la locura que estamos viviendo en este momento y que desgraciadamente nunca hemos terminado de vivir, que es decir, no un aparato construido por la defensa, sino más bien un juguete poderoso y peligroso para la humanidad a disposición de algunos que pierden totalmente la razón y que viven su posibilidad de omnipotencia. Es decir, es construido dramatúrgicamente como lo peor del ser humano que puede ocurrir dentro de un castillo, porque era este castillo no lo tenemos y se llama sociedad, pero que sigue ocurriendo de la misma idéntica manera. Simplemente hemos cambiado de traje, los medios de comunicación y los testimonios. Las dinámicas son las mismas. Y es al príncipe al que le he dado protagonismo. Es como, en mi versión, es como el personaje más importante para poder leer. Es el que observa, el que sufre y el que aprende por parte de esos adultos que no tienen ningún tipo de sentido del pudor o ético hacia los demás. Y representa para mí la juventud de hoy en día, es decir, el príncipe Eduard son aquellos jóvenes que nos están observando y que mientras tanto han perdido en nosotros confianza, no somos sus referentes y somos adultos que ellos cuestionan porque le hemos entregado un mundo que tiene que empezar desde cero. Ara entrant en els tres personatges i així anem acabant. Gràcies per aquest dibuix, Moreno. David, com descriuries les contradiccions del rei Eduard? Perquè està obsessionat per algú que els altres no accepten, però ell s'aferra al poder, no? Sí, no, jo crec que el rei Eduard, no sé, per mi representa la voluntat de l'amor lliure, no? de seguir els pàlpits del cor i alhora de ser un rei, haver nascut rei, amb aquesta sang de poder fer el que un li dona la gana. I llavors no entén que el fet de que a ell ara estima una persona, encara que sigui odiat per la cort o per l'església, perquè ell no la pot amar, no? Sí. És una contradicció molt maca, perquè jo sóc rei, per tant faré el que em doni la gana. Però el que em doni la gana en aquest moment serà enamorar-me d'aquest home humil,
perquè no ho puc fer, no sóc rei, doncs deixeu-me en pau, no? Llavors, però alhora també vol ser rei, i llavors el fet de ser rei vol dir no perdre la corona, i hi ha un moment de la història en què ell prefereix signar el desterrament de Gaveston a perdre la corona. El poder que... Sí, però no, ell ho vol tot, perquè és un rei. I com a rei ho vol tot i vol estar amb Gaveston, però també vol tenir la corona, però també vol que els nobles facin el que el doni la gana, però també vol que la reina no estigui amb una altra persona, només amb ell, també vol que el fill príncep encara no creixi massa perquè no sigui el rei. No hi faci ombra, no? Clar, llavors ell ho vol tot, és un rei. Però el que a mi m'agrada d'aquest rei, que jo com a persona no ho puc entendre, no? Perquè és a dir, jo no he nascut rei. No ets de la realesa? No soc de la realesa, però sí que sóc una persona que ho vull tota la vida, ho entenc això, no? Entenc els capricis. Aquesta mena de gula, no? Sí, bueno, no deixeu-me ser el que jo vull ser. Deixeu-me estimar qui vulgui, però deixeu-me ser el millor i deixeu-me... No? Hi ha una cosa que dius, ostres, doncs jo com a David Menéndez puc entendre el rei Eduard encara que no sigui el rei d'Anglaterra, no? I això és el que em fa treballar aquest personatge de manera com autèntica i real. No? I en Roger, que interpretes el fill, Eduard, el que serà Eduard III, que és el que dèiem, no? Que és aquest personatge que està observant constantment, que aprèn i quin és el repte d'estar a l'escenari tota l'estona, perquè ells poden entrar i sortir i tu físicament estàs allà. Sí. De fet estem tots els intèrprets actuant tota l'estona, no només en aquest espai central, sinó per tots els racons del teatre, i és el que li dona aquesta sensació de castell, que passen coses per tot arreu, i és molt interessant. De cambres, no? El que sí que el príncep ocupa aquest espai que comentava el Moreno, que d'alguna manera convergeixen dues temporalitats, la que recorda el que va passar i la que viu els fets, no? Clar, com construeix el personatge d'un nen des d'aquí, no? I li dona una ambigüitat a la peça molt interessant, on la temporalitat d'alguna manera passa a ser com anímica, no? M'equivoco? Descriu estats d'ànims, records, percepcions, inclús incideix en els moments des d'altres temporalitats, comenta, observa, fins al final que d'alguna manera... Puc fer spoilers? No. Vale. Ell sí, però tu no. Jo crec que descriu el camí d'una persona que intenta fer les paus amb el seu passat i amb una infància totalment trencada i amb el que s'espera d'ell, no? Tots tenim una pressió del que s'espera de nosaltres i com hem de lidiar amb això. I després tenim a la reina, que és l'únic personatge femení de l'obra. Com navegues, com surfeges, el personatge és, a més, és una dona entre molts homes i a sobre tots són anglesos i ella de fet es recalca molt sempre, no? La reina francesa, aquesta dona francesa. Sí, l'estrangera. Forastera. Clar, forastera, però nascuda i criada per ser reina i casada molt jove, o sigui, ella ha nascut per fer de reina. Per tant, el fet de no poder-ho fer perquè el seu lloc l'ocupa tant en el seu cor com físicament, perquè està dintre del castell, una persona que no ha estat criada per ser això i a més és humil, ella sent moltíssima humiliació davant d'aquest fet perquè s'estima de veritat el rei i llavors només li queda una cosa, que és ser més intel·ligent que ningú més per poder aconseguir un altre dels seus grans desitjos, que és el poder. Llavors, clar, com que no és tonta, doncs no pot treballar sola perquè és dona
una cort i en un món on regnaven els homes, i llavors fa servir tot allò que necessiti i manipula i és estratega per aconseguir el que vol, però sense que la vegin, perquè clar, ella sola no pot. Llavors manipula el fill, l'exèrcit, l'església, a tothom. Així surfeja. Clar, aquí surfeja, navega en aquest món. Hem estat tocant molts temes, de fet que de manera tangencial, però que de fet són molt contemporanis, que és el que tu deies, no? Que és una obra antiga de l'època del segle XVI, però que té moltes ressonàncies amb el que podem estar visquent ara. A més, amb la invasió d'Ucraïna també veus els deliris de grandesa d'alguns caps d'estat. Ara passarem al tràiler, al teaser de la que ha dirigit en Moreno, oi que sí? També fet amb Moribó. I ara els periodistes que sou aquí a la sala, si voleu fer algunes preguntes a en Moreno, a la Mònica, en David i en Roger, endavant. No sé si hi ha algunes preguntes, us passarem un micròfon. Sí, com serà l'espai? No he entendido. Com serà l'espai? Crec que no s'ha sentit la pregunta. L'escenografia. No quiero contar mucho, con lo cual será la escenografía básicamente es el diseño multimedia de Martín Elena, porque el multimedia es escenografía y la escenografía tiene esos elementos. El multimedia de Martín Elena es que representa el castillo y las subconscientes de algunos personajes, y el estado de ánimo y los clímax psicológicos de cada momento de la pieza, y con una serie de intervenciones donde podamos leer los personajes en vivo o bajo otro punto de vista, porque se observan a sí mismos mientras hablan, observan a otros aquellas cosas que no deberían de escuchar, porque entonces determinará luego sus decisiones. Y dentro del concepto escenográfico entra el diseño sonoro de Ricardo González, que ha creado
un diálogo continuo de acústicas subrayando la parte llena o la parte vacía del castillo, donde el castillo entonces se transforma en metáforas de nuestra mente. El castillo es como nuestros cerebros o nuestro corazón, que se llena y se vacía según lo que estamos viviendo. Interviene todo el diseño de iluminación de Lluís Serra, que es un diseñador con el que colaboro ya desde hace años, que ha subrayado aún más todas las posibilidades arquitectónicas y de volúmenes del Teatro Academias para que se haya la percepción de que en este espacio haya más pisos de los que estamos viendo ahora, más pasillos de lo que podamos ver, más habitaciones de las que podamos imaginar, con estilo propio de Lluís, que es el tentativo continuo de que la luz sea una intervención poética con respecto al ritmo de la pieza. Y luego, para mí también esto es escenografías, que es la banda sonora original que ha compuesto Roger Pi, que a mí me permite acompañar la percepción del espacio, porque es el hilo conductor de todos los momentos de la pieza. Ahí donde desaparezco yo físicamente, como Moreno, aparece la música de Roger Pi, con lo cual la música de Roger Pi creo que es la representación con respecto a los espacios de mi mano que ha dirigido y ha compuesto todos los procesos creativos. La música deforma el espacio porque de repente nos permite relacionarnos a más personas de las que vemos o a percibir su soledad y su vacío dentro del mismo espacio de una forma aún más clara y más potente. Y luego el elemento protagonista desde un punto de vista escenográfico, que es el trono, construido por Manuel Rovira, de una forma minimalista y que es el objeto más manipulado, bien tratado, maltratado, utilizados y que cambia de símbolos según qué momento con respecto a lo que pueda representar. Alguna altra pregunta? Tenim el micròfon per aquí. ¿Sabemos más o menos cuánto durará la obra? Sí, 1 hora y 45 minutos. Doncs, sabent quanta estona durarà l'obra, que és una bona duració, crec jo, en teatre, no? Moltes gràcies per haver-nos estat seguint. Us recordo que les dates per veure Eduard II aquí al Teatre Acadèmia són del 18 de maig fins al 5 de juny i espero que gaudiu i entreu en aquest univers que crec que és molt interessant i desperta moltes connexions també, crec jo ara, moltes lectures contemporànies que es poden fer. Moltes gràcies.